Muy buenas noches, amigos de OCX.Chile. En esta ocasión tenemos a nuestra disposición una plataforma AM4, siguiendo con la tónica de la última ocasión, donde probamos un Ryzen 5 3600X con una placa madre ASRock X570 Extreme 4. Y ahora estaríamos probando una plataforma similar, semejante, pero obviamente de una gama un poco más alta. En vez de tener esa placa, la Extreme 4, estaríamos usando ahora una Gigabyte X570 Aorus Master, una placa madre siendo de más cercana como a la gama alta, pensando que vale en Estados Unidos cerca de $400 y el precio en Chile es de 350.000 pesos aproximadamente. Entonces una placa bien eh, exclusiva. Y también estaríamos usando un Ryzen 9 3900X, el cual lo conseguimos a un precio un poco más barato, pero tampoco tanto, considerando también que esos procesadores están escasos. Entonces obviamente las mismas empresas como Amazon, Newegg, etcétera, no venden esos procesadores a un precio de oferta, porque claramente ellos están controlando la oferta. Entonces por oferta y demanda, incluso los precios deberían estar sobre los $500 o los 499 de MSRP que había en un principio. Así que lo que vamos a hacer ahora sería terminar de presentar la plataforma. Tenemos el proceso, placa. De memoria tenemos una Steam Extreme de 2x8 GB de 4500 MHz. Obviamente en esta plataforma no funcionan tan alto. ¿Qué más tenemos? Bueno, la típica es la fuente poder, una EGA Supernova 1600 T2 Titanium. Tenemos un SSD Keystone de los más baratos para bootear, para hacer nuestra sesión de pruebas. Un disco duro de 5 teras, si no me equivoco es un Toshiba X300. Como pueden ver también en las cámaras, tenemos un sistema Water Cooling Custom de doble radiador triple, todo funcionando como corresponde. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser primero eh, mencionarles que todos estos procesadores Ryzen de tercera generación, o sea los Ryzen 3000 series o los Ryzen 2 también denominados, vienen con un voltaje muy alto debido seguramente al XFR, para que pueda ser posible que este procesador en particular llegue a 4,6 GHz con un solo núcleo, que eso fue lo que nos prometió AMD. Por ejemplo, este procesador está marcando ahí un voltaje de 1,34 aproximadamente, pero generalmente tiene pics hasta los 1,45 volts. Entonces yo le pediría encarecidamente a toda la gente que vea una situación similar a esta, incluso con las últimas BIOS, porque estoy con una BIOS incluso que es beta, que es de la... que esta acá, que hice la... vamos a cambiar la vista porque no creo que vean mucho. Es una BIOS que se llama la F7B y salió ahora hace poco, fue el 17 de septiembre del 2019. Hace poco más de un mes, la última BIOS de esta placa, la Gigabyte X570 Aorus Master. Entonces ese voltaje alto al cual viene seteado nuestro procesador, al cual funciona normalmente, hace que las DRM se estresen más, el calor sea demasiado alto. Entonces al final del día, incluso con el cooler stock, que sería el Wright Spire, o sea el Wright Prism, porque el que tiene RGB,
sea incluso insuficiente, se calcule, porque este procesador igual se calienta alto, pensando que viene en el mismo package, en el mismo tamaño físico de los mismos procesadores más chicos. Es parte de la arquitectura modular de AMD con su CCX, los Core Complex. Debieran ver eso. Entonces, por ejemplo, ahora estamos stock con memoria y todo, y vamos a hacer un par de pruebas con Cinebench R15 o Cinebench R20. Obviamente, los tiempos de demora van a ser mucho más bajos si los comparamos con el 3600X que probamos, porque estamos usando un procesador que tiene el doble de núcleos y de su proceso. O sea, en vez de ser un procesador de 6 núcleos con 12 hilos, este sería de 12 núcleos con 24 hilos. Las memorias por defecto corren a 2400 MHz con esas latencias, 16, 16, 16, 36, con el TRC en 55 y el Command Rate en 1T. Al final, cuando le hacemos un poco de overclock, por ejemplo a 4300 o un poco más, el puntaje no es mucho lo que sube. Por ejemplo, si pudiéramos llegar por ejemplo a los 4400 MHz y dejar un perfil estable de memorias a, qué sé yo, 3600 MHz, eso haría que el puntaje fuera un poco más alto, pero nunca sería mucho mayor a 3500 puntos, por ejemplo. Entonces al final no sería ni siquiera un aumento de un 10% respecto a este puntaje que son 3200. Lo que sí, si se fijan, las temperaturas son muy altas, incluso para el proceso stock. Se fijan que ahí el Cinebench R15 parte en 1,416 volt y después baja a 1,33. Eso es parte de las altas temperaturas. Y cuando vemos el clock del procesador, oscila entre 4250, 4100, ahora se mantiene a 4150. Entonces incluso la gente que no haga overclock, yo les recomendaría hacer un undervolt, ver cuánto sería el mínimo voltaje para que su procesador ande, y en base a eso ver estabilidad de pruebas 2D como estas de carga sintética, tal como el Cinebench R15, el R20, eh, podría ser algún AIDA, y bueno, la idea después de eso es que ande estable, obviamente. Podríamos probar un poco el Cinebench R20. Vamos a resetear aquí las temperaturas. La tarjeta de la 980 de Kimping no sé, no la mencioné porque claramente está a la vista en una cámara y no sé si alcance a ver prueba 2D, o sea, prueba 3D jugando algo, porque se demora más en cargar el juego, como más complicado en ese sentido. Bueno, este benchmark demora un poquito más en cargar. Vemos que el voltaje es un poco más alto, ya tenemos 1.38, ahí bajó a 1.3. Las temperaturas deberían ser muy similares a lo que obtuvimos con Cinebench R15, 72, 73 grados Celsius. Eso sí, la gente que piense que estamos ahora con una refrigeración líquida custom, entonces si estuviéramos usando el cooler stock, el Ride Crisp, lo más seguro es que las temperaturas serían sobre los 80 grados Celsius, fácilmente 85 grados, con esos voltajes. Aquí nos da un puntaje un poco más alto de 7000. Tenemos ahí 7350 puntos.
Habría que ver cómo andan el resto de los procesadores. Como va a salir ahora el 3950X el próximo mes. Vamos a leer una vez más. Bueno, las temperaturas se mantienen en los 73 grados Celsius y el voltaje de carga está allí fijo en 1,32 volts, lo cual es un poco mejor respecto a los 1,45 volts que nos impacta un poco al principio, cuando recién abrimos CPU-Z, por ejemplo. Y a veces en reposo sube un poco más. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser un poco de overclock. Vamos a subirle la frecuencia del procesador a unos 4300 y ver si podemos sacar un poco más de puntaje, aunque por lo que siempre hay que partir en los nuevos Ryzen, viendo el tema del overclock a las memorias RAM. Porque esa sería la base del rendimiento. Para tener un F-clock alto y un U-clock alto también. Entonces está la BIOS de la placa madre, de la Gigabyte Aorus Master. Cambiar la vista un poco. Con F2 vamos a pasar a la vista avanzada. Aquí están casi todas las opciones de overclock y voltaje están en la misma pestaña que se llama Tweaker. Siendo aquí donde están Advanced CPU Settings, uno puede desactivar cosas como el SMT, hacer el downcore control. El modo de virtualización generalmente viene desactivado por defecto. Aquí se puede cargar el XBP, pero obviamente no lo recomiendo con estas memorias porque es muy alto el perfil. En Advanced Memory Settings, en Memory Subtimings vamos a configurar las latencias de nuestra memoria, tales como la latencia primaria y secundaria, así como el ProCoVT, el Gear Down y otros parámetros. Aquí donde dice CPU y DRM Settings podemos cambiar los valores de Line Load Calibration para el CPU y el SOC, entre otras cosas. Esta sería la parte de regulación. Después aquí en Settings están como las típicas opciones de siempre, de los puertos USB, NVMe, los controladores, LAN, los LEDs. Estas son como aparte. La medida SBS y el overclocking sería para hacer modificaciones, pero a otro nivel, como que la gente aquí no se mete mucho, la verdad. PC Health, vemos el monitoreo de voltaje y un par de... no, voltaje nomás. Y el Smart Fan, ahí uno puede configurar los ventiladores, System Info, ahí sale el procesador, la versión de la BIOS, la placa, el boot, no es lo mismo de siempre. Opciones de inicio de Windows, si queremos usar el modo CCM, el Secure Boot, el Fast Boot, etc. Y en la última pestaña tenemos para hacer Boot Override, que significa que si tenemos una secuencia de arranque predeterminada, haciendo Enter alguno de estos podemos forzar a que se inicie con un SSD o sistema operativo NSSD, así nomás. Eso en caso de que tengamos dos SSD con distintos Windows, por ejemplo, o uno con Windows y otro con, no sé, Linux.
En la última parte acá está para guardar o cargar los perfiles de overclock o cualquier modificación que uno haga a la BIOS. Pensar que también, eh, no sé si será posible, pero uno podría eventualmente hacer un Hackintosh con esta placa madre. No sé si se pueda, es como por dar una idea al aire. Y en ese caso hay que saltear muchas cosas, entonces también esto nos podría servir. No necesariamente son para guardar perfiles de overclock, son para guardar perfiles de parámetros que nosotros hayamos identificado como para modificar. Y ahí los podemos guardar. Entonces nos vamos a repetir aquí más que nada la pestaña de Tweaker. En CPU Clock Control podemos modificar el clock base, o también llamado CPU Base Clock en AMD. Principalmente vamos a modificar solamente el multiplicador, que es donde dice acá CPU Clock Ratio. Luego las memorias vamos a modificarla a 3600 MHz. En cuanto a los voltajes, vamos a usar voltajes relativamente más bajos. Vamos a probar quizás por 1,2 volts para esos 4300 MHz, lo cual es un voltaje bastante más bajo si consideramos que estamos usando menos de los 1,36, 1,35, 1,38 que mostraba la placa madre en carga, ejecutando sin HR15, R20, etc. El SOC generalmente se deja siempre igual, vamos a usar unos 175 volts, por defecto está corriendo 1,2 volts, y generalmente no se modifica este valor, lo podemos dejar incluso auto si la gente quiere. Luego hay que modificar el voltaje de la RAM, vamos a usar un voltaje de 1,4 volts para empezar y ver cómo anda la estabilidad. Generalmente la RAM puede funcionar entre 1,2, que sería como lo más básico para memorias de 2400, 2666 MHz, y ya para arriba con los perfiles XMP hasta 1,35 generalmente. Pero hay ciertas memorias que requieren 1,4 volt, 1,45 hasta 1,5 volt. Ahí es cosa de lo que cada uno estime conveniente. Solamente que a mayor voltaje va a ser mayor el impacto que está a tener en las temperaturas. O sea, las memorias se pueden calentar un poco más si usamos una mayor cantidad de memoria RAM en gigabytes. Mm, Y lo último que habría que hacer aquí, o casi lo último, sería ver el perfil del Light Load Calibration, que hace la regulación del voltaje del CPU. Va. Sí, en el SOC sería unos 175 volts, no 1,65, eso es mucho. Después en el voltaje de la memoria está en 1,4, dejamos el LLC en high, eso es más que suficiente. Y lo último que haría sería hacer los memory subtimings. Los vamos a configurar
En este caso, estas memorias que son relativamente buenas las podríamos configurar todas las latencias en 34, o sea en 14 y el TRAS en 34. Y lo que habría que hacer ahora sería simplemente ver si es que funciona nuestro perfil. Sería apretar la tecla F10 y luego Enter. Y habría que ver los códigos que reporta la placa madre. Obviamente, como está muy escondido el debug LED, porque no está en esta parte aquí en la esquina, sino que está más pegado aquí al cable 24 pin de la placa madre. No tengo cómo apuntar una cámara ahí, pero bueno, ahí cargó bien el perfil, a esa frecuencia de memoria. Sería ahora ver si es que la placa, por ejemplo, se le puede subir un poquito más el BCLK. Generalmente las placas, cuando uno les modifica este parámetro, dan errores. Por ejemplo, en el PC de streaming tiene una AX370 Gaming 5, y esa placa en particular, cuando uno le modifica ese parámetro, no parte, independiente de la frecuencia. Pero debe ser un tema más de incompatibilidad, quizás por los procesos, porque igual le puse un 3600X. Suelto muchas veces. Por ejemplo, nos dio un pantallazo azul. Lo más seguro es que sea relacionado al voltaje de las memorias o al overclock con el Ryzen Master. Es una muy buena aplicación si la gente tiene la oportunidad de usarla. Aunque los parámetros generalmente se manejan dentro de Windows. Por ejemplo, si es overclock al process, eso se puede modificar y anda bien. Pero si ya queremos hacer modificaciones a las memorias RAM, obviamente va a pedir un reinicio. Entonces vamos a poner acá el procesador y vamos a cambiar la pestaña a Memory. Y vemos que cargó bien el perfil de memoria. Está el proceso andando. Lo que pasó es que tenemos configurado el Cinebench R15 en la modalidad de tiempo real, por eso se ve así. O sea, se ve como que la imagen se pega y después sale el puntaje. Entonces tendríamos que dejarlo en high. En high también pasa, sí, en high también. Tenemos que cerrarlo. Vamos a cerrar el Cinebench y después lo vamos a abrir de nuevo. Hay gente puede ver cómo se va avanzando en el bench. Aunque la otra modalidad, escondiendo el benchmark en una esquina, generalmente da mejor puntaje. Al final el puntaje es muy similar y las temperaturas son más bajas. Ahora marca, en vez de los 73, estamos en 66 grados Celsius. O sea, haciendo overclock, que nos ayuda en el multinúcleo, aunque seguramente el mononúcleo debe ser un poquito inferior. Bueno, si hacemos pruebas de Cinebench en la modalidad de un subproceso, quisiéramos quizá obtener el mismo o un poquito menos de puntaje, porque la frecuencia máxima que obtendríamos aunque usáramos 1, 2, 3, 4, 10 o 12 núcleos, sería la misma, sería con los mismos 4300 MHz.
Vemos que los puntajes son consistentes uno al otro: 3369, 80, 72. Las temperaturas son un poquito más bajas. Después vamos a ver si es que podemos lograr 4400 MHz. Pareciera como que si el Cinebench R15 ya no fuera un desafío, porque demora muy poco en ejecutarse. El voltaje está seteado en 1.25 volts en BIOS y vemos que baja un poquitito, pero casi nada. Ahí bajó otro poco, 1.236. Al final, corriendo el Cinebench R20 es como correr al menos 2,5 veces el Cinebench R15 en tiempo. Mucho más estresante, usa más memoria y discrimina un poco más los puntajes. Por ejemplo, ahí subimos un poco de los 7300 approx a casi 7600. Subimos 300 puntos, pero porcentualmente eso es bajo. Sería 76 sobre 33. Es como un 4% o un poquito menos, porque en realidad el otro fue un poquito más alto. Mm, Vemos que está relativamente estable el procesador. Tenemos un buen perfil de memoria, que están corriendo a 1800 MHz en el F-Clock y el U-Clock, con unas latencias relativamente bajas, que son todas 14 y 34. Ya da más o menos el mismo puntaje. Sería ver ahora si es que el procesador puede correr un poco más alto, quizá unos 4400 MHz, y de repente hacer pruebas para ver si es que hay diferencia en benchmarks 3D o algo así. Entonces vamos a reiniciar Windows y vamos a probar con un poquito más de level clock. En todo caso, Cortem no es como el programa ideal para monitorear, solamente que yo lo uso porque usa pocos recursos. Entonces, los puntajes de los benchmarks no se han afectado o muy poco, porque Cortem usa un par de megas de RAM y casi no usa procesador. Entonces vamos a probar con 4400 y el voltaje lo vamos a hacer un poco a 1.275. Sería hacer lo mismo que hicimos antes, probar Cinebench R15, después Cinebench R20, probablemente probar algún otro programa de estabilidad y después pasar algún par de pruebas de estrés.
ver cuál es la incidencia del procesador. Bueno, el procesador debería calentarse un poco más porque estamos a 4400 MHz aproximadamente. Y el puntaje se nota que es un poco más alto, estamos en los 4000, o sea, los 3460 aprox. En todo caso, por ahora tenemos las mismas temperaturas que teníamos antes con nuestro procesador stock, pero obviamente con un voltaje mucho más alto. Recordar que todos los procesadores cada vez que bajan su proceso de manufactura, y estos que ya tienen un proceso muy bajo, 7 nanómetros, son mucho más sensibles que cualquier otro procesador a la alza de estos mismos. O sea, por ejemplo en los Intel normalmente, como son de 14 nanómetros, usar quizás 1,3, 1,35 hasta 1,4 volt de repente aguantan. Pero estos proces generalmente no recomiendan usarlo más de 1,4 volt, es demasiado. Yo personalmente usaría, ojalá para 24/7 a todo reventar, 1,35 volt, o sea 1,30 volt, y si no menos. Salvo tengan una muy buena disipación como la que tengo yo acá o mejor. A veces algunos Cooler I/O de radiador triple hacen la pega también. Como estos procesadores vienen soldados, no hay tanto problema. La soldadura es buena. Bueno, hemos tirado varias veces el Cinebench R15 sin parar. Y de momento marca 72 grados Celsius, el voltaje se mantiene relativamente estable. Ahí se mantiene 1.26, tiene un poquito de bidrup. El bidrup vendría siendo la diferencia de voltaje respecto a la cual nosotros seteamos este parámetro en BIOS. Por ejemplo, yo lo configuré a 1.275 volts y ahora está marcando 1,26. El bidrup sería esa diferencia, que en este caso sería 0,015 volts aproximadamente, lo cual es bajo. Cuando el bidrup es malo, es cuando es como el doble de eso, o sea 0,05 volt por ejemplo, o 0,1 volt, o sea 0, sí, 0,1 volt. O sea, si tú tienes seteado por ejemplo 1.35 en BIOS y marca 1.25 en carga, eso es muy malo. Pero aquí tenemos ese bidrup porque obviamente no estamos usando un LLC muy alto, estamos usando el LLC High y después vienen como 4 valores más. Viene creo que un Very High, después viene Ultra, Extreme, que obviamente el Extreme ya es para por el clock con nitrógeno líquido, y el Ultra Extreme que no sé para qué lo sacaron porque ese ya es demasiado. Entonces la idea es que el voltaje de, de BIOS sea lo más parecido al de Windows, pero el de Windows es un poquito más bajo. El tema es que si el LLC lo seteamos demasiado alto, puede producirse el efecto contrario y tenemos bidrup negativo. O sea que el voltaje de Windows es más alto que el de BIOS. Entonces eso hace que si bien la resolución es muy buena, que las temperaturas sean demasiado altas y la carga sobre las DRM sea demasiada. Entonces es malo, se pueden desgastar, van a tener menos vida útil. Vamos a pasar ahora al Cinebench R20 entonces, como ya pudimos ver buenos resultados
y puntaje consistente ¿cómo se llama? Con Cinema HR15. Lo que quiero mostrarles es que muchas veces vamos a ver que haciéndole overclock al proce generalmente nos genera grandes diferencias. En algunos benchmarks. Y eso también se puede extrapolar a algunos juegos. Probablemente no son todos. El puntaje soy un poco más de los... Subió casi a 7900, pensando que solamente subimos 100 MHz extra de los 7300. Las temperaturas están dentro de los parámetros establecidos. Está bien la temperatura. Con un proceso de tantos núcleos como este, lo que más va a influir va a ser la frecuencia de multinúcleo, que para eso vamos a usar nuestro procesador. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando hacemos el clock y seteamos por ejemplo estos 4400 MHz a todos los núcleos, entonces por eso el puntaje de multinúcleo es más alto. Pero si hiciéramos pruebas mononúcleo, por ejemplo, sería un poco distinta la situación, porque ahí, en teoría, podemos llegar hasta 4600 MHz con un núcleo. Pero esos casos son muy escasos. Es muy raro que el procesador suba a esa frecuencia. Pensando que Windows generalmente usa dos núcleos o más. Incluso en reposo o en algunas situaciones. A veces abriendo el navegador, Google Chrome, hay momentos que se usa un núcleo, pero son como fracciones de segundo. Y algunos juegos también. Pero en general no deberíamos ver mucha diferencia. La AMD tendría que ofrecer unos escenarios donde esos 4600 MHz fueran más. Entonces, no, en realidad no sé. En mi caso, no. A veces he visto 4600 MHz en el CPU-Z, pero así como verlo en la práctica, no ha pasado. Como les comentaba, también hay que tener un buen kit de memoria RAM, ojalá de 3600 MHz o alguna de menor frecuencia pero con latencias más apretadas. Las típicas serían esas Samsung VDI de 3200 con latencias 14, 34. O si no, tener algún kit relativamente bueno con Samsung VDI, pero que la misma gente le haga alguno al clock manual, como el que le estoy haciendo yo, que las memorias obviamente son de un perfil más alto, y buscar por último hacerle o el clock a una frecuencia dada de 1600 MHz está bien, la verdad, y después ajustar un poco la latencia, pero eso yo creo que es como más para los usuarios avanzados. Lo que sí, hay una utilidad que se llama Ryzen Timing Configurator o Calculator o algo así. Entonces uno pone alguna frecuencia y después en la misma aplicación lo que hace es que te entrega todas
todos los valores de timings, el gear down, qué sé yo, el ProCoet, etcétera. Y es compatible con esta generación actual de procesadores. Entonces una buena guía para empezar a meter mano y soltar ahí, empezar a perder el miedo. Vamos a hacer un par de pruebas 3D ahora. Por ejemplo, vamos a correr el benchmark, el Superposition, en la modalidad de 1080p Extreme, que es bien estresante, con nuestro procesador a 4400 MHz, y después podríamos hacer una prueba similar, pero con el procesador corriendo a 4100 MHz, por ejemplo, para que vean que en general, al menos en este benchmark, los puntajes, el puntaje generalmente se calcula o está principalmente afectado por la tarjeta de video, más que nada. Paréntesis respecto a la RAM. Cualquier tipo de RAM de 4 sirve, todas escalan algo en frecuencia y latencia. Al final va a depender un poco también del cycle logic que tengamos ahí respecto a nuestra memoria RAM. Y mencioné las memorias RAM que tuvieran ICs, Samsung with IC. Por IC nos referimos al circuito integrado, o sea, los chips de memoria que viene en cada módulo de RAM. Tendrían que ser Samsung Vidai, que sería 0. Ojalá que la memoria RAM sea single side. Single side nos referimos a que la memoria tiene chips solamente por una de sus caras. Double side o double RAM se refiere a que tiene por ambos lados. Por ejemplo, ahí nos dio un puntaje de 3882. Vamos a guardar una captura. Y ahora, con la ayuda del Ryzen Master, podríamos hacerle un underclock a nuestro procesador.
Entonces vamos a dejar nuestro procesador a 4100 MHz en todos sus CCX y CCD, etcétera. Y vamos a poner de nuevo este benchmark. Y vamos a poner run. Ahí bajé ¿cómo se llama esto? La música. ¿Qué tal se escucha ahora la voz? Se escucha un poco más baja la música respecto a la voz. Tendría que hacerlo un poco más. Puedes buscar el modelo. Está que se sugiere al hilo de discusión en Reddit. Y ahí pone varios modelos de RAM. Es una forma sería usar Google, meterte esos hilos de Reddit, y lo otro sería usar un programa que se llama Typhon Burner, y ese simplemente te dice que ahí sí son los que corresponden. Déjame buscar el link y te lo dejo por ahí. Bueno, ahí terminó, incluso nos dio un poquito más de puntaje, parte del Lucky Run, aunque como vemos el procesador no influye en ese resultado. En ambos casos teníamos utilización de CPU del 100% y al final dio un poco más de FPS. El mínimo fue un poquito más alto, el promedio también y el otro igual. Pero se fijan que en general, al menos este benchmark en particular, no influye tan, no influye tanto el CPU, es más que nada GPU. Ahora si hiciéramos pruebas, por ejemplo, entre Mark, obviamente veríamos mejoras en los puntajes. Porque el mismo Mark tiene una subcategoría de puntaje que se llama CPU Score.
Bueno, vamos a actualizar el 3D Mark. Vamos a usar los 4100 MHz para todos los núcleos y vamos a ver cuáles son las diferencias al ejecutar algunas pruebas. Bueno, y parece que estaría bien. Por la tarjeta que estamos usando vamos a correr solamente este benchmark, ¿cómo se llama? El TimeSpy. Le damos el run. Ahí si queremos explicar. Si queremos explicar qué es lo que son cada uno de los valores que aparecen ahí, para la gente que ya sepa, probablemente ya no haría para qué, pero para quienes no, partiendo por el GPU tenemos ahí la temperatura de nuestra tarjeta de video, después viene la carga, que es 99%, la frecuencia asociada, que son 1392 MHz, el 72% corresponde al Power Target, y por último tenemos el 65% que sería del ventilador. Pasando al apartado de memoria, como ambos tienen el mismo color verdes, ambos son de la tarjeta de video. Tenemos un uso de casi 2 GB de memoria dedicada de video a una frecuencia de 3550 MHz aproximadamente. Luego pasamos al CPU y como se fijan, el porcentaje de utilización de CPU dividido en todos sus núcleos de 7%, 6%, 9%, menos de 10%, a 4100 MHz, que fue lo que configuramos en el Ryzen Master. Luego la RAM que está utilizando Windows sería casi 4 GB. Y bueno, donde dice DirectX 3D 12 sería los FPS. Tenemos 42, 43, en promedio son como 40. Ahí ya queda poco para terminar, guardar alguna validación y después compararla con lo que obtengamos a 4400 MHz. Entonces vamos a sacar un par de capturas con el Ryzen Master. Después vamos a modificar la frecuencia a
aplicamos la frecuencia, vemos que ahí cambiaron los clocks. Ahí para que la gente que no puede ver el puntaje, 6486, obviamente está influido por un subscore que dio 6006 de Graphic y de CPU dio 11858. Entonces vamos a probar ahora cuánto mejora el puntaje gráfico solamente por haberle hecho un overclock al CPU. Obviamente vamos a ver un puntaje más alto en el CPU score y eso va a influir en el puntaje global, pero queremos solamente comparar los puntajes de gráfica, que a veces eso es lo que importa, saber si el proce, aunque no, obviamente no es el caso, estuviera haciendo algún tipo de cuello a la tarjeta de video. Generalmente en juegos, hacerle overclock al procesador no ayuda demasiado en los FPS máximos. Lo que ayuda principalmente es que mejora los FPS mínimos y por ende eso influye a largo plazo en los FPS promedio. Pero generalmente las ganancias no son tantas tampoco. Pero por ejemplo si llegamos a una parte de alto estrés, donde hay altas explosiones o el mismo juego, eh, no sé, tiene una concentración de enemigos, unidades alta, casos como StarCraft o ¿cómo se llama este otro juego? Bueno, en general los juegos de estrategia donde hay lugares donde se concentran muchas unidades y se concentran explosiones o tácticas, naves disparando, etcétera. Eso va a incidir más en el CPU que la tarjeta de video, al menos en las pruebas que he hecho yo. Mm, 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 mm. Hay ciertos casos especiales, o si por ejemplo los GTA, que son más CPU dependientes, probablemente juegos más actuales empiecen a usar varios núcleos. El mismo Crysis 3, por ejemplo, utiliza, si no me equivoco, hasta 8 núcleos o hasta 16 hilos. Entonces obviamente este proce queda sobrepasado para ese juego. Pero si quisiéramos cambiar, por ejemplo, desde un i7 7700K o 6700K y cambiar plataforma a un Ryzen, por ejemplo, este procesador, el 3900X, deberíamos ver mejores resultados, FPS más consistentes. No sé, por ejemplo, en Crysis 3, porque vamos a tener más recursos de los que el Crysis 3 nos va a pedir. Obviamente los juegos se tienden a ajustar a la capacidad de cada procesador y los recursos que tenga nuestro sistema. Muchas veces podemos ejecutar juegos con tarjetas más chicas. Por ejemplo, el Gears of War 4 es un buen ejemplo, donde podemos ejecutar el juego con todo en alto, y ese todo en alto generalmente va a usar 6 hasta 6 GB de video dedicado, por ejemplo, por dar un número. Pero si usamos, por ejemplo, una GTX 1050 de 2 GB o de 4 GB, va a poder correr, pero el puntaje va a ser un poco más bajo, porque no va a poder cargar esas texturas tan altas, esas texturas
en tanta memoria de video. Bueno, por ejemplo, hoy tuvimos un resultado bien consistente. Porque, por ejemplo, ahora nos dio prácticamente el mismo puntaje de GPU. En vez de ser 6606 antes, nos dio ahora 6005. Donde, viendo las pruebas gráficas, el test 1 y 2 prácticamente dio el mismo puntaje, solamente que dio un poco más de puntaje global porque el puntaje de CPU es más alto. Así que haciendo el clock generalmente vamos a mejorar un poco los FPS mínimos, aunque donde más se va a notar el tema del overclock va a ser en multinúcleo. O sea, por ejemplo, vimos ahí casos de Cinebench R15, R20. Si hacemos, por ejemplo, uso de switches que aprovechen OpenCL, por ejemplo, AMD es bestia ahí. Si usamos aplicaciones que usen, o sea, si hacemos trabajo en Blender, por ejemplo, AMD también ahí es un monstruo. Si hacemos encoding de videos, o si hacemos, por ejemplo, si jugamos con el 3900X y aparte con el mismo procesador hacemos un streaming, lo más seguro es que el procesador va a quedar siempre sobrado de recursos, salvo cambiemos de forma sustancial el perfil de streaming, el que está relacionado con la calidad del mismo, y generalmente viene predeterminado, por ejemplo, en el OBS, un perfil que se llama faster o fastest, y si lo dejamos en uno de los más bajos, que sería el slow, de momento para procesadores de plataforma mainstream el 3900X sería el único procesador, o quizá hay otro procesador por ahí, no lo sé, que soporte ese tipo de configuración, pero igual es un caso bien particular. Hay gente que igual puede hacer streaming, por ejemplo, a 720p jugando con un 8086K, un 8007K, un Ryzen 5 3600X, solamente que ese parámetro de calidad del streaming lo deja un poco más alto, lo deja en faster, creo, o lo puede dejar en medium. Obviamente slow mejora la calidad visual un poquito, pero no vale la pena, pensando que podría hacerle cuello a nuestro procesador si hacemos streaming con el mismo computador que estamos jugando o haciendo algún otro tipo de transmisión. Lo que no sé si este procesador pueda lograr los 4500 MHz, que ya es una frecuencia alta. Eh, Podría que lo alcance, pero el voltaje sería muy alto. Lo más seguro es que no sea tampoco el voltaje que pida respecto a los 4300 que teníamos antes y subimos a 4004, y probablemente este voltaje lo podemos bajar porque se nota que anda muy estable. Seguramente para los 4500 nos pide cerca de 1.35 o cercano a 1.4 volt, y en realidad no quiero que nuestro procesador se caliente tanto, pensando que igual es un buen sample que da harta frecuencia. Hace un tiempo tuve otro 3900X, pero daba menos. Por ejemplo, para los 4300 pedía sobre 1,3 volts, pedía cerca de 1,32 por ahí. Para los 1200, para los 4200 pedía como 1,25, 1, sí, 1,25 pedía, 1,25 volts. Entonces tengo un poquito de más suerte acá. Así que bueno, feliz de tener este procesador acá. Se pueden hacer un par de más de pruebas.
En lo personal lo recomiendo si la gente está dispuesta a pagar esta cantidad de plata por un procesador así. Se aprovecha bien. En gaming no hay tanta diferencia con un 9009KF, por ejemplo. Al final va a ser la decisión de cada uno, porque a veces algunos programas en específico funcionan mejor con Intel o con AMD. Va a depender mucho de eso. Por ejemplo, generalmente Maya siempre ha funcionado mejor con AMD, sobre todo usando tarjetas gráficas AMD. Rhino, no sé. El Autodesk siempre, al menos a mí me ha funcionado mejor en Intel. Las pocas veces que lo he usado, pero ahí va a depender de cada uno, la verdad. Entonces yo creo que podríamos dejar el streaming hasta acá. Más que nada quería, aparte de mostrarles cómo andaba un 3900X en una placa madre Auros Master, era enseñarles un poco cómo era la BIOS, cómo el proceso cero del clock, corriendo benchmarks, sacando ahí las validaciones, eh, comprobando que nuestra configuración es estable y después utilizarla para algunos, qué sé yo, para jugar o hacer pruebas. Seguramente si quisiera usar este procesador a esta frecuencia para hacer encoding, por ejemplo, necesitaría un poquito más de voltaje. Quizá en ese caso lo dejaría a 1.28, 1.285 volts. Y las noticias son que falta poco para que estrenen el 3950X, el que sería el hermano mayor de este. Este es 1224 y el otro sería 1632. Wow. Tener un procesador así en mainstream y eventualmente usarlo con placas baratas es todo un lujo, es toda una noticia con Blowmind, así como que te explota la cabeza. Habría que ver qué tal bien salen esos samples porque AMD retrasó el lanzamiento eh, por todo el problema que había de las BIOS de compatibilidad, que no se alcanzaban las frecuencias, lo mismo que les comentaba antes, que este procesador viene, supuestamente promete hasta 4600 MHz de frecuencia, pero los casos que vemos eso son muy bajos, es casi como un cazabot, porque no están mintiendo, o como decimos acá, el pico en el ojo, pero generalmente funciona bien, sí. Y bueno, lo del clock igual es posible, pero tampoco los clocks son mucho más altos respecto a generaciones. Como que en promedio cada vez vamos subiendo 200 MHz. Por ejemplo, cuando yo tuve el primer 1800X, a lo más daba como 4000, 4100, pero hablamos de a 1.45 volts, 1.4 volts. Después los 2007X daban como 4002, 4003, hasta 4004, pero casi con el mismo voltaje, 1.45 volts. Y aquí estamos a 4004 ahora con 1.275. Hay mejora obviamente, pero son mínimas en cuanto hablando solamente de los clocks. Pero por detrás todo el tema del manejo del caché, de las latencias de caché, de la latencia en general, que con la memoria RAM, cómo aprovecha el Infinity Fabric, etcétera, todo eso al final suma rendimiento, pero no habría que sesgar a AMD porque escala poco en frecuencia de CPU, que quizás no es tan bueno como Intel. Hay que ver caso a caso. Así que Así creo que dejamos hasta aquí el stream. Al final yo creo que era una sesión corta en realidad. Era más que nada ver el tema del overclock. Nos demoramos más con el caso del 3600X por las pruebas en general que hicimos. Como hicimos también un poco de gaming. Así que le agradezco a quienes se hayan dado el tiempo
pensando que el stream igual partió un poco tarde, a las 10 pm. Había configurado la hora a las 9, pero estaba muy cansado hoy, no sé qué me habrá pasado. Así que como a las 5 me acosté a dormir un poco y desperté casi a las 9. El stream estaba programado a esa hora. Así que lo tuve que aplazar un poco y bueno, disculparme con la gente que quizás haya esperado el stream a esa hora y bueno, pasó lo que tuvo que pasar, que fue un poco más tarde. Así que mil disculpas por eso, espero que no vuelva a pasar y espero que les haya gustado el video, la transmisión, las pruebas que se hacen. Si alguien tiene dudas, consultas, las puede dejar ahí en este mismo video. Si les gusta lo que hago, pueden dejarme un like, suscripción. Y eso, muchas gracias y buenas noches.